hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Y como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Y Jesús le contestó: mujer, ¿y qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella les dijo a los que servían: hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Y Jesús le dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo. Así lo hicieron. Y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes lo sabían, llamó al novio y le dijo: todo mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus milagros. Así mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Carísimos hermanos y hermanas, en este segundo domingo del tiempo ordinario, la palabra de Dios nos ofrece este relato de las bodas de Caná. Yo quisiera hacer primeramente especificar un poquito sobre el aspecto de que las bodas en el tiempo de Jesús, hace 20 siglos, y en un ambiente oriental, allá es ambiente de Oriente, nosotros vivimos en una cultura occidental, y entonces, teniendo en cuenta la cultura oriental y la diferencia, la distancia de 20 siglos, pues como comprenderán, las bodas en el tiempo de Jesús eran muy diferentes a las bodas que nosotros conocemos en nuestro tiempo, en nuestra época, y en una cultura totalmente diferente a la cultura oriental o de Medio Oriente, donde se escribió el Evangelio, donde se escribieron los libros de la Biblia. Y quiero hacer esta aclaración porque en el tiempo de Jesús, en la cultura de Jesús, las bodas, las más chiquitas, duraban una semana. Una semana, señoras y señores, duraban las bodas, las más chiquitas. Las largas o las grandes duraban 14 días. Imaginen ustedes las cantidades de comida, y la comida la acompañaban con vino que tenían que tener los novios para darle a sus invitados durante una semana. Uf, estamos hablando de cantidades
enormes, ¿no? Y de repente sucedía que en alguna boda se terminaba a mitad de la boda, es decir, a mitad de la semana, o se terminaba la comida, o se terminaba el vino, o se terminaban las dos cosas. Y qué sopor y qué bochorno, qué vergüenza. Porque entonces los familiares de los novios tenían que decirle a todos sus invitados, ¿saben qué? Discúlpenos, pero aquí se rompió una taza y cada quien para su casa, porque o se nos terminó la comida, o se nos terminó el vino, o se nos terminaron las dos cosas. Y hasta aquí llegamos. Uy, no, eso era una vergüenza terrible. Según sus culturas de ellos, según sus costumbres de ellos, esa era la peor vergüenza que podía vivir una familia o unos novios, de que su boda se suspendiera a mitad de boda porque se acabó la comida o porque se acabó el vino. Y es en este contexto donde podemos entender que dice el Evangelio que en las bodas de Caná estaban presentes Jesús y María y algunos de sus discípulos como invitados. Y dice el Evangelio que como llegara a faltar el vino, por eso quise hacer esta, eh, esta aclaración que les contaba hace un momento, como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús, ya no tienen vino. Quiero decirles que este relato de las bodas de Caná está lleno de símbolos, ¿no? Es un montón de simbología como ustedes no se imaginan, pero yo solamente me voy a concentrar en esas simples 4 palabras. Ya no tienen vino. De esas 4 palabras simplemente voy a hacer esta pequeña reflexión que espero que nos sirva a todos para nuestra vida personal, para nuestra vida cristiana. Ya no tienen vino, dijo María en las bodas de Caná a Jesús. Y nunca, cuando yo leo estas palabras en el Evangelio, ya no tienen vino, queridos hermanos, hermanas, nunca como en esta ocasión se me ha presentado a la Virgen en su específica función materna. ¿Por qué específica función materna? Porque en una familia la madre es la que tiene siempre en cuenta o hace caer en cuenta lo que me falta. Siempre en la familia la madre es la que siempre está, la mujer es la que está al pendiente de lo que falta. Falta esto, falta el otro, falta aquello. La mujer es la que surte la alacena, la mujer es la que está al pendiente de los pagos, de las facturas, etcétera, etcétera. Y nunca, como en ninguna parte, se me ha presentado en ese trozo del Evangelio a la Virgen en su específica función materna, en el sentido de que me hace caer en la cuenta de lo que me falta. Una madre preocupada por lo que no tengo. Una madre que se da cuenta de lo que no soy. Una madre que me hace caer en cuenta de lo que me falta, repito. Una madre preocupada de lo que no tengo y una madre que se da cuenta de lo que no soy. Es como si nos dijera María en este domingo, en esta palabra de Dios, es que corres mucho. Tú corres mucho. Siempre andas a corre y corre, pero siempre llegas tarde. Y siempre llegas tarde, sobre todo respecto a ti mismo. ¿Llego tarde a dónde? Pues muchas veces llegas tarde respecto a ti mismo, ¿no? Es como si nos dijera María en este domingo, es que tú te inquietas mucho, te inquietas demasiado, pero ¿qué crees? Logras muy poco. Y te inquietas mucho
y logras muy poco. ¿Por qué? Porque en tu existencia no hay suficiente espacio para el silencio, para la adoración, para la contemplación, para la inactividad. No, nos cuesta mucho el silencio, nos cuesta mucho la adoración, nos cuesta mucho la contemplación, porque nos han puesto aquí en la cabeza, en el mundo en el que vivimos, en el mundo postmoderno en el que vivimos, nos han puesto un chip en el que nos han lavado el coco para decirnos, muévete, 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 muévete. Todo es moverse, moverse, moverse. Y en un mundo que está urgiendo al movimiento, es muy difícil guardar silencio, es muy difícil la adoración, es muy difícil la contemplación y la inactividad. Por eso mucha gente se le hace pesado estar en misa. Hay mucha gente que se le hace larga la misa, es que la misa es muy larga. Y yo a veces pregunto, ¿será que la misa es muy larga? ¿O será que tu amor a Dios es muy corto? ¿Qué será? ¿Será que la misa es muy larga o será que tu amor a Dios es muy corto? A lo mejor la misa no es tan larga, a lo mejor tu amor a Dios es muy chiquito, chiquito, chiquito. Por eso se nos hace mucho tiempo el que se consume en una misa, ¿no? Y por eso, porque nos cuesta mucho el silencio, nos cuesta mucho la adoración, la contemplación, estar inactivo. No, es que todo el mundo anda siempre a 100 por hora o a 120 por hora, a corre y corre, ¿no? Y sobre tu mesa está todo, pero siempre algo te falta. Aunque lo tengamos todo, siempre tenemos la sensación de que algo me falta. Como decían por allá en Tlahualilo, hace algunos años yo estuve de párroco en Tlahualilo y allá en Tlahualilo tenían una expresión que se me hace muy simpática, porque allá en Tlahualilo decían, como que te falta un 20 para el peso. Cuando querían decirle a uno que algo te faltaba, decían, es que como que te falta un 20 para el peso. Es que como que me siento que me falta un 20 para el peso. Y queridos hermanos, sobre tu mesa está todo, pero siempre algo te falta. Sientes que algo siempre te falta y que siempre te falta algo aunque lo tengas todo. Y aunque lo tengas todo, eres pobre. Aunque lo tengas todo, eres pobre. Pobre no de dinero, pobre no de cosas, pobre no de bienes. Eres pobre en lo esencial, es decir, eres pobre en lo realmente importante. Muchas veces somos pobres de lo realmente importante. Hablas mucho de Dios, yo diría quizás demasiado, pero muy frecuentemente te olvidas de hablar con Él. Hablamos mucho de Dios, pero nos falta mucho hablar con Él, incluso de dejarlo hablar, porque a veces no lo dejamos que hable. Queridos hermanos, a veces lo callamos a Dios. Usted no lo va a creer, pero a veces con nuestra manera de rezar callamos a Dios, no lo dejamos que hable. Así como que le decimos, usted cállese, usted es Dios. Aquí el que habla soy yo. Aquí la que reza soy yo. Y aunque usted no lo crea, muchas veces hasta con nuestra manera de rezar callamos a Dios, porque no nos gusta que Dios nos hable. ¿Por qué no nos gusta que Dios nos hable? Porque nos incomoda, porque nos mueve el tapete y no quiero que Dios me mueva el tapete. Por eso, queridos hermanos, hay que detenernos un momento. Párate un momento. Deja de correr, deja de moverte.
antes de que sea demasiado tarde. Vive. Es importante que vivas, perdón, porque a veces de tanto correr y de tanto buscar, no vivimos. No te dejes simplemente vivir, que no sea la vida la que te viva a ti. Eres tú el que tienes que vivir la vida, no que la vida te viva a ti. Vive de vida. No vivas de egolatría, no vivas con soberbia, no vivas de banalidad, no vivas de tonterías, porque a veces, queridos hermanos, es increíble, pero a veces se nos olvida vivir. Hace muchos años, un cantante español, ustedes lo conocen muy bien, llamado Julio Iglesias, empezó a cantar una canción que a mí me encanta, me encantó, me gustó y me sigue encantando esa canción. Es una canción que se llama Me olvidé de vivir. Uy, es una canción que tiene mucha filosofía. No es una cancioncilla cualquiera, es una canción con filosofía. Esa canción, la original, se escribió en Francia, es de Francia esa canción. Su título en Francia es Je oublié de vivre, me olvidé de vivir. La escribieron dos franceses, esa canción la escribió Pierre Villon y también Jacques Revaux. Fueron los autores de esta canción que se llama Me olvidé de vivir. Y Julio Iglesias, allá, cuando yo empezaba a estudiar en el seminario, cuando estaba yo como en segundo año de filosofía, surgió esa canción. Fue la primera vez que la escuché y me impactó esa canción, porque en esa canción Julio Iglesias decía, de tanto correr por la vida, de tanto hacer esto, de tanto hacer lo otro, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto cantarle al viento, de tanto andar haciendo así, de tanto andar haciendo así, de tanto andar por allá, de tanto andar en esto otro, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Y muchas veces, queridos hermanos, nos olvidamos de vivir. No. Hay que aprender a vivir. Es decir, no rellenes tu vacío. Fíjate bien lo que estoy diciendo, tu vacío. Y cuando hablo de vacío, hago relación a las 4 palabras que hoy dice María en el Evangelio. Ya no tienen vino. Eso es un vacío. Ya no tienen vino. Que fue la frase que nuestro equipo de liturgia escogió para adornar los pendones de nuestro altar. Como pueden ver ahí en el altar, ya no tienen vino. ¿Qué significa eso? Un vacío. Algo que no hay, algo que no está. Y no rellenes tu vacío con cosas inútiles. Y no debes de limitarte a mirar con ansiedad el reloj. No vivas deprisa. No hay que vivir deprisa. Dale un sentido a tus días. Dale un sentido a tus horas. Dale un sentido a tus minutos, porque necesitas o necesitamos o nos surge un suplemento de ser, un suplemento de esencia, o yo diría un suplemento de alma. Yo he visto personas que venden suplementos, ¿no? Unas cosas así como píldoras, como cápsulas, que me imagino yo que son vitaminas que tiene uno que tomar para alimentar el cerebro, para alimentar los ojos, para alimentar ciertos órganos de nuestro organismo, porque la comida que comemos muchas veces no es tan nutritiva como nosotros pensaríamos, no es tan nutritiva. Y entonces cuando la comida no es tan nutritiva, pues necesitamos nutrientes, ¿no? Suplementos para tener
una buena alimentación, pues también en nuestro ser necesitamos de suplementos. Tenemos necesidad de un suplemento de ser, de un suplemento de esencia, de un suplemento de alma, porque muchas veces, carísimos amigos míos, muchas veces vivimos sin alma. Es muy a menudo que vivamos sin alma. Para mí, esto significa esas palabras de María que ven ustedes ahí en los pendones del altar. Ya no tienen vino. Usted no piense que cuando dice el Evangelio, ya no tienen vino. Es que ya se acabó el chupe. No, es que ya se acabó lo que vamos a tomar. No, a ese vino no se refiere la palabra del Señor. La palabra del Señor es demasiado profunda. Las palabras pueden significar muchas cosas, ¿no? Y esa frase de 4 palabras, ya no tienen vino, yo lo entiendo algo así como vives sin alma. Y cuando vives sin alma, vives sin alegría. Y vives sin alegría y ni siquiera te enteras de que vives sin alegría, porque muchas veces tu alegría no es alegría. Tu alegría, lo que tú crees que es alegría, es jolgorio, es parranda. No, no nos equivoquemos. Una cosa es la alegría y otra cosa es la parranda. Una cosa es la alegría y otra cosa es la pachanga. Yo este mes que pasó, el mes de diciembre, la temporada navideña, muchas veces prediqué aquí en las celebraciones que la alegría no es pachanga, que la alegría no es parranda, que la alegría no es jolgorio, no. Una cosa es la alegría y otra cosa es la pachanga. Y muchas veces tenemos pachanga, pero no tenemos alegría. ¿Y saben por qué? Porque la alegría es algo como que viene más de dentro. La alegría de la pachanga es una alegría superficial, es una alegría epidérmica, ¿no? Está aquí por encimita de la piel, amarrada esa alegría a una cantidad de baratijas de las que nosotros nos atiborramos, nos llenamos, y esa alegría no se ancla, digámoslo así, no está anclada en las profundidades de tu ser o en las profundidades de nuestro ser. Y por eso yo pienso que esta función de recordar lo que nos falta, que es lo que dijo María a Jesús en las bodas de Caná, ya no tienen vino. Esta función de recordar lo que nos falta es un quehacer de la Virgen en favor de todos los cristianos, para que estos, a su vez, los cristianos, lo ejerciten en favor del mundo entero. Es decir, para que nosotros los cristianos, dándonos cuenta de lo que nos hace falta, también nosotros le digamos a todo el mundo lo que le hace falta. ¿No? Efectivamente, queridos hermanos, hermanas, la función profética que la iglesia, me parece que consiste, la función profética de la iglesia, a mí me parece que consiste esencialmente en esto, es decir, evidenciar lo que le falta a la gente, y sobre todo a la gente que cree que lo tiene todo. Porque la gente que cree que lo tiene todo, siempre le va a faltar algo. Siempre habrá un vacío dentro de su ser, dentro de su vida, ¿no? Un escritor y poeta y director de cine italiano que se llamaba Pier Paolo Pasolini, él decía que la producción de bienes vacíos
termina por hacer vacío al hombre. Producimos y producimos y producimos y producimos puros bienes vacíos, y de tanto producir bienes vacíos, sucede que el ser humano, el hombre, la mujer, también terminan vacíos. Así lo decía este poeta, director, escritor y poeta y director de cine italiano, Pier Paolo Pasolini. Carísimos hermanos míos, ya no tienen vino. Estas palabras de María me parecen tremendas, porque estas palabras nos hablan de algo que nos falta. Hay algo que nos falta. Y eso que nos falta es el alma. Muchas veces vivimos sin alma. Buscamos muchas cosas, logramos muchas cosas, conseguimos muchas cosas, conseguimos objetivos, logramos esto, logramos aquello, logramos lo otro, pero nos falta el alma. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a todos, a ustedes, a mí también, a que no lleguemos a cantar algún día como hace algunos años don Julio Iglesias cantaba en esa hermosa pero también tremenda canción. Me olvidé de vivir, de tanto hacer, de tanto buscar, de tanto lograr, de tanto conseguir, de tanto luchar, me olvidé de vivir. Ya no tienen vino. Esas palabras de María nos hablan de un vacío que puede haber dentro de nuestra vida, un algo que no tenemos, o como decían, o como dicen, yo creo todavía, ahí en Tlahualilo, como que te falta un 20 para el peso.